La Biblia, cuando primero se escribió, no tenía capítulos, no tenía versículos. Los pergaminos, los rollos eran libros completos, de principio a fin. No había capítulos, no había versículos. Hasta el año 1227 fue que la Biblia fue separada por capítulos. En el año 1551 fue cuando los versículos fueron agregados. En el año 1555 fue la primera vez que la Biblia se escribió con capítulos y versículos. Así es de que por eso es que a veces leemos y no podemos terminar un capítulo, porque a veces siento que no es apropiado dejar el estudio en donde estamos, sino que continúa en el siguiente capítulo. Y es por eso que a veces no logramos terminar los capítulos. Pero en este día seguimos en el capítulo 21. Y hemos dejado a Pablo, está atado con cadenas por los soldados romanos. Se ha levantado un disturbio en el templo a causa de los judíos de Asia, quienes le acusaban de haber introducido al templo a griegos. Sin embargo, no era así. Y dice que los soldados lo tomaron, lo apresaron, lo pusieron con cadenas y el tribuno lo llevó a la fortaleza de Antonia. El versículo 33 dice del capítulo 21, entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Sabemos que el tribuno aquí, su nombre es Claudio Lisias, aunque no nos lo dice aquí, lo encontramos en el capítulo 23. Su nombre era Claudio Lisias. Este hombre era el comandante de 1000 soldados que se encontraban en la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia eran prácticamente 4 torres, 4 paredes que estaban al norte-oeste del templo y estaban más elevadas del templo para poder observar el patio del templo, el patio de los gentiles. El propósito de estos soldados era de mantener la paz, de evitar cualquier disturbio. Entonces puede usted imaginarse los soldados viendo desde la torre de Antonia cuando los judíos tomaron a Pablo y empezaron a golpearlo. Inmediatamente los soldados bajaron, llegaron al patio, tomaron a Pablo, lo ataron y se lo llevaron de regreso a la fortaleza. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? El historiador Josephus, que vivió más o menos en los primeros años de los años 100, este historiador dejó un libro donde él comenta de esta situación y él hace comentario en cuanto a 30,000 hombres sicarios. Ahora, una de las características de este historiador era que le gustaba exagerarlo todo. Aquí Lucas nos dice que eran 4,000 hombres, pero se les llamaba sicarios. Viene del latín sica, que quiere decir cuchillo o puñal. Este era un grupo de terroristas que andaban en medio de la gente y lo que hacían era sacaban el puñal, apuñalaban a los políticos, a los líderes y se esparcían, se escondían entre toda la gente. Entonces cuando
Claudio vio a Pablo, inmediatamente pensó que era uno de estos terroristas. Sin embargo, versículo 39, Pablo le dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Sabe que hay un principio aquí que me gustaría enfocar? El evangelio es poder. El evangelio es poder. Pablo mismo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Dios, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hay ocasiones, mis hermanos, cuando el creyente debe de defender su fe. Y aquí Pablo, aunque está atado, le pide al tribuno, a Claudio: permíteme hablarle al pueblo, permíteme defenderme. Y Pedro nos dice que debemos de estar siempre preparados, listos para presentar defensa para cualquiera que nos pregunte la razón de nuestra esperanza. Pero nos dice que lo debemos de hacer con amor, con respeto. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está defendiendo su fe, pero lo está haciendo con amor. Y les dice: varones, hermanos, padres. Qué respeto el de Pablo. Aunque estaba atado, no pierde el respeto para los que lo acusaban. Sin embargo, defiende su causa. Versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Saben que me llama la atención que Pablo no juzga a los que le están acusando? Al contrario, Pablo los entiende. Les dice: una vez era yo como ustedes. Yo crecí en la ley, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un fariseo, un doctor de la ley, a quien todos estos hombres conocían muy bien. Entonces Pablo les dice: él fue mi maestro, Gamaliel, al que ustedes conocen. A los pies de él fui instruido. En la ley, sé que no había otro como Pablo. Guardaba la ley al pie de la letra. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, que hay gente que sabe la palabra de Dios, conoce la Biblia, pero no conoce a Dios? Usted puede conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, saber la palabra de Dios, sin conocer al Dios de la palabra. Es muy diferente, porque cuando usted conoce al Dios de la palabra, va a entender y va a darse cuenta el mensaje de Dios para su vida. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Yo era como ustedes, yo sabía la ley, practicaba la ley,
lo que él creía que estaba bien, lo que le habían enseñado toda su vida, él lo había practicado. Sin embargo, pasa a hablar su testimonio y relata aquí lo que ya hemos visto en el capítulo 9, cómo Dios lo llamó. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos de quien recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que están conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Quiero hacer una pausa. Algo que siempre me he preguntado es: ¿por qué Jesús no le dijo a Pablo: ve a Damasco, bautízate, vas a ir con Ananías, vas a ir después con Bernabé, vas a ir a Asia, vas a predicar en Éfeso, en Tesalónica, Colosenses, Atenas? No. Jesús le dijo: levántate, ve, entra en Damasco, y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. ¿Por qué a veces Dios no nos da instrucciones completas? Porque Dios quiere que sigamos sus instrucciones paso a paso. Dios a veces nos da instrucciones para un paso nada más. Levántate, entra en Damasco. Después de haber obedecido esas instrucciones, entonces Dios le da otra instrucción: ahora bautízate. Después de haber recibido esas instrucciones, le da más. Mis hermanos, Dios quiere que obedezcamos, pero a veces nos da instrucciones paso a paso porque quiere que aprendamos a obedecer antes. Cuando usted obedezca y toma el primer paso, Dios le va a dar otras instrucciones para el paso que debe de seguir. Versículo 11. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Dios usa personas para atraer personas. Si usted va conmigo a capítulo 8, regresemos unas páginas atrás, capítulo 8, versículo 26, encontramos a Felipe y al etíope. Capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor
habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, ¿por qué el ángel, si sabía que el etíope iba en ese camino, por qué no el ángel le predicó el evangelio? Sino que le dijo a Felipe: Felipe, te necesitan en este camino. Ve, hay un hombre que te necesita, ve a hablar con él. Felipe se levanta, va, le predica el evangelio al etíope, él lo recibe, es bautizado y después el Espíritu dice que se lleva a Felipe. En el capítulo 10 del mismo libro, encontramos el pasaje de Pedro y Cornelio. Dice el versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué el ángel no le dijo a Cornelio: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, esto es lo que tienes que hacer para ser salvo? No, le dijo: ve, envía a traer a Simón, Pedro. ¿Usted cree que el ángel quería compartir? Dice la palabra de Dios que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos, porque ellos saben que ese hombre ha sido rescatado de una condenación eterna. Los ángeles saben que hay un cielo y hay un infierno, y saben que el único camino para llegar al cielo es a través de Jesucristo. Entonces, cuando el hombre acepta el mensaje, los ángeles se gozan y dicen: gracias, Señor, porque este hombre fue salvo de la condenación eterna. Si los ángeles se gozan, ¿por qué nosotros a veces no? Si los ángeles saben y temen, ¿por qué es que el hombre no recibe el mensaje? Dios usa hombres para atraer a hombres, usa mujeres para atraer mujeres, usa personas para atraer personas. Usó a Esteban. Cuando fue apedreado, dice que Pablo estaba ahí y pusieron su ropa a los pies de Pablo, Saulo. Y Saulo aprobó la matanza de Esteban. Pero fue ese momento que Dios habló a Saulo. ¿Cómo es posible que un hombre dé su vida por este mensaje? Y no cabe duda que eso impactó la vida de Saulo. Y ahora Dios usa a Ananías para llamarlo y decirle: Pablo, levántate, bautízate. Seguimos adelante, versículo 17. Ya todo esto lo hemos estudiado, entonces vamos pasando un poquito rápido. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, aquí está, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve,
porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Gentil. Cuando dijo gentil, todos empezaron: mátenlo, no es digno que viva. ¿Cómo es posible que Pablo quiera predicarle a los gentiles? A los judíos, ellos no podían entender que personas que no fueran judías, no fueran israelitas, también pudieran ser salvas. Y ya hemos hablado cómo la tradición rabínica enseñaba que los gentiles habían sido creados para mantener el infierno ardiendo. Eran como leña para el infierno. Eso era lo que los rabís les enseñaban a la gente. Si ellos veían un gentil andando por la calle, se cruzaban la calle para no pasar por el mismo lado. Si sus vestidos rozaban con los gentiles, iban, se bañaban, se cambiaban la ropa, porque se habían contaminado con los gentiles. ¿Qué religión más amorosa, no cree usted? Versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora Pablo está ejerciendo sus derechos como ciudadano romano. A ellos no se les permitía ser azotados o ser golpeados de cualquier manera sin haber antes sido enjuiciados. Tenían que haber sido condenados para poder ser golpeados. Aquí Pablo le está diciendo al centurión: ¿te es lícito golpear a algún ciudadano romano sin haber sido condenado? Obviamente el centurión no sabía que Pablo era ciudadano romano. ¿Sabe que Pablo mismo nos dice en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que usted, como Pablo, hoy puede decir: a mí ya no me pueden castigar, porque mis pecados ya han sido perdonados. Yo soy ciudadano del cielo. Ya no hay condenación para mí. Pablo le dijo al centurión: no puedes lastimar, no puedes golpear a un ciudadano romano. Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El tribuno Claudio Alisas cree que la ciudadanía es comprada.
le dice, yo con mucho dinero compré mi ciudadanía. Y Pablo le dice, pero yo soy nacido romano. ¿Saben, mis hermanos, que los derechos del ciudadano son muchos? Pero se requiere aplicar para la ciudadanía. Si usted es ciudadano aquí estadounidense, sus derechos como ciudadano son libertad de expresión, la libertad de adorar lo que usted desee, el derecho a juicio con un tribunal, el derecho a votar en elecciones públicas, el derecho de aplicar para un trabajo federal, el derecho de correr para oficinas públicas, libertad para perseguir la vida, la libertad y la alegría. Ahora, ¿conoce usted estos documentos? El pasaporte. Si, no quiero ofender a nadie, pero el pasaporte, ¿para qué se usa? Para salir y entrar del país. Cada ciudadano tiene un pasaporte. O si usted quiere viajar a otros países, le es requerido un pasaporte. No puede salir ni puede entrar sin un pasaporte. No importa la edad del ciudadano. Este es el pasaporte de mi pecadorcito. Tenía casi 2 meses aquí. Y ya, tenía que tener pasaporte. Cuando nosotros lleguemos al cielo, o el día que usted esté frente a Dios, el juez justo, le va a pedir pasaporte. Nuestra ciudadanía no está aquí. Su estadía inmigratoria, perdóneme, no me interesa a mí. No me malinterprete. Por supuesto que nos preocupa, pero me interesa más su ciudadanía en el cielo que su ciudadanía aquí. Ahora, si aquí en el mundo necesitamos estos papeles para movernos, para entrar al cielo también hay un solo requisito: es creer y aceptar. Eso es todo. El pasaporte del cristiano se encuentra en Cristo Jesús. Solo Cristo es el camino al Padre. Jesucristo mismo dijo en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es en ninguna religión, perdónenme. No es en ningún hombre, ninguna tradición que usted haya practicado, haya conocido, haya crecido. Es en Cristo solamente. Ahora, el ciudadano de la Nueva Jerusalén va a disfrutar de derechos también. ¿Quiere saberlos? Derechos de que todos sus pecados le han sido perdonados. Derecho de no poder ser condenado al castigo eterno. Derecho de reinar eternamente con Cristo. El derecho de adorar a Dios por la eternidad sin ninguna distracción. El derecho de caminar por las calles de oro. El derecho de una mansión ya destinada para usted. ¿Se ha puesto a pensar si vamos a ser vecinos? ¿Será que vamos a ser vecinos? Amén. Bueno, gracias a Dios, porque al menos, gracias hermano, quieres ser mi vecina. Espero que no vaya a ser el vecino que usted no quiere. Solo hay un requisito:
querer y aceptar. ¿Ya tiene su pasaporte en este día? ¿Ya tiene su pasaporte sellado, aprobado? Ya no hay más condenación para usted. No importa su edad. Puede ser un niño, puede ser un adulto. Usted necesita un pasaporte para entrar al cielo. Y ese pasaporte es Cristo. Antes de disfrutar de los elementos en este día, yo voy a orar y le voy a dar la oportunidad. Si usted no ha aceptado a Cristo, hágalo en este día. Hágalo. Cristo es el pasaporte que usted necesita. Si usted no acepta a Cristo, solo una cosa le espera. Es una condenación eterna. Ahora, si usted quiere una vida eterna con Cristo, disfrutando de la Nueva Jerusalén, con el resto de nosotros ciudadanos, hoy puede recibir su pasaporte y su entrada será garantizada al reino de los cielos. Incline su rostro. Señor, gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu siervo Pablo, quien tú usaste para hablar, para predicar este evangelio de salvación. Ahora, mi Dios, estamos aquí y queremos gozar de los derechos de ciudadanía, no aquí en esta tierra, Padre, porque esto no vale nada. Nuestra ciudadanía está en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Y mi Dios, en este día quiero pedirte, si hay algún corazón necesitado, que tú le hables, que tú lo muevas. Que mi Dios, que hoy podamos salir cambiados de aquí. Quiero dejar esta oportunidad, si usted quiere levantar su mano y decir, yo necesito